Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para que puedas dormir. Sin imagen, no hay absolutamente nada para ver, si tenés que tener los ojos cerrados. No hay imágenes de unicornios, ni de mar, ni de luna, ni de cielo, ni de nada. Solamente tenés que concentrarte en el audio, porque es lo único que necesitas para poder dormirte. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Porque de este lado voy a lograr que puedas dormirte. Si no lo has conseguido todavía, vas a poder dormirte porque voy a contarte una historia, así como se hizo siempre, como le contamos a nuestros niños o como nos contaban a nosotros de niños. Una historia concentra la atención de la mente y es la mejor forma de bajar la actividad cerebral. De esa forma, la mente estaría trabajando menos y estaría teniendo menos de esos pensamientos y procesando menos de esas ideas que no querés procesar en este momento. En este momento necesitas que tu mente quede en stand-by. Es por eso que voy a hacer que se concentre en la historia que le voy a contar y poco a poco esa historia va a ir poniéndose aburrida. Por lo tanto, tu mente se sentirá primero engañada y luego acorralada entre dos caminos posibles. Seguir escuchando las estupideces que yo digo o dormir. Y es obvia la opción que va a elegir. Si no me crees, quédate, escúchame y probalo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Magela y te escucho o te vengo escuchando cada noche desde hace aproximadamente 2 meses, desde Suecia. Escuché tu podcast por primera vez en un vuelo de Gran Canaria aquí a Suecia porque me da mucho miedo volar y ese día pues dije, tengo que buscar algo que me ayude a calmarme, a dormir. Y tuve la suerte de que me dieron un asiento que estaba libre, los asientos contiguos al mío, y pude acostarme y probé una vez, por primera vez, este podcast tuyo y desde ese momento hizo un efecto total que la verdad que me sorprendió muchísimo. Nunca he tenido directamente problemas para dormir, pero llevo 2 meses, es decir, viviendo sola y la verdad acostumbrarme a esta rutina ha sido difícil, pero tus podcasts me han ayudado muchísimo. Ya el hecho solamente de pensar en tu voz hace que entre en esa zona de relajación, ¿no? Pues muchas gracias y sigue así, estás haciendo un trabajo muy muy bueno. Estoy segura que como me estás ayudando a mí, estás ayudando a muchísimas personas. Un saludo y un abrazo desde Suecia. Chao. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés dispuesta a dormir. Dispuesto a dormir. Decidido a dormir. Decidida a dormir. Porque este podcast logrará que puedas conciliar el sueño. Más allá de lo que hayas decidido, si continúas escuchando este podcast, vas a poder dormirte. Es por eso que es necesario que ya hayas decidido dormirte. No podrás evitar quedarte dormido. No podrás evitar quedarte dormida. Pero hace falta que estés dispuesto o dispuesta porque es necesaria una colaboración de tu parte, una predisposición
Este podcast no funciona si vos no te querés dormir. Este podcast no tendrá ningún efecto si no hay un deseo y una entrega de tu parte. ¿A qué me refiero con esto? Si alguien escucha este podcast a las 3 de la tarde, caminando por el centro de la ciudad, seguramente no hará ningún tipo de efecto. No creo que alguien escuchando este podcast a las 3 de la tarde, caminando por el centro de la ciudad, comience a bostezar y caiga desmayado en el medio de la vereda, en el medio de la acera. No, no funciona así. Cuando uno no se quiere dormir, este podcast es un podcast más. Un podcast que uno puede escuchar sin ningún tipo de efecto. Para poder dormirse con este podcast, hay que predisponerse a dormir, hay que tener ganas de dormir. Hay que cerrar los ojos y hay que entregarse. Es por eso que cada vez que comienzo con este podcast, digo que espero que tengas los ojos cerrados y espero que estés acostado o acostada en una posición horizontal. ¿Por qué hablo de esto? Porque es difícil que uno se duerma cual caballo de pie. Uno para dormir, para estar predispuesto a dormirse, debe adoptar una posición cómoda, horizontal, en el mejor de los casos, y cerrar los ojos para poder dormir. Uno puede dormirse en una posición que no sea una posición horizontal, pero bueno, la mejor posición es la posición horizontal. Estoy hablando de 0 grados. Y luego hay que cerrar los ojos, porque eso sí no lo podemos obviar. Los ojos hay que cerrarlos. Hay que simular que estamos dormidos para poder dormirnos realmente. Y todo eso habla del inicio de esa predisposición. Uno debe adoptar esa posición y hacer todo ese ritual para poder dormirse, si no, uno no se va a poder dormir. Y vos sabés mejor que nadie que más allá de que uno lleve adelante todas esas acciones pertenecientes a ese ritual, muchas veces no se va a poder dormir. Por más que se acueste, por más que cierre los ojos, por más que ahora estés en posición horizontal y con los ojos cerrados, no te podés dormir. Es por eso que le diste play a este podcast. Entonces, más allá de la predisposición inicial que requiere que uno se acueste, cierre los ojos, apague la luz, elimine sonidos externos quizás, para que este podcast funcione, uno tiene que poner en práctica la segunda parte del ritual, que tiene que ver con no hacer nada. Vos me dirás, ¿cómo tiene que ver con no hacer nada? Sí, justamente la segunda parte de ese ritual de predisposición para poder dormirse tiene que ver con entregarse, con darle play a este podcast y entregarse, no esperar absolutamente nada, no prestar atención a lo que yo estoy diciendo, no esperar que llegue la historia. Intentar no ponerse a analizar cada cosa que digo, independientemente de que la mente
lo haga sin que podamos controlarla. Tarde o temprano vas a poder dormirte. Si el hecho de no analizar algo que yo digo requiere un esfuerzo, prefiero que te dejes llevar, y si hay que analizar algo, lo analices. Prefiero que no hagas ningún tipo de esfuerzo mental ni físico, pero mental por sobre todo. Prefiero que no intentes llevarle la contra a tu mente, por nada del mundo. Quiero que le hagas caso a Luis Miguel. ¿Viste que Luis Miguel te dice, entrégate? Bueno, entrégate, oh, querido oyente del podcast, entrégate. Si estás escuchando este podcast con suma atención, esperando a que llegue la historia, no vas a poder dormirte. Debes entregarte, debes dejarte llevar. Es como si uno se entregara a la corriente, como si uno se dejara llevar por la corriente y que el mar me devuelva a la orilla. Tarde o temprano, el mar te devuelve a la orilla. Simplemente hay que hacer la plancha, lo que aquí se llama hacer la plancha. La acción de flotar en el agua boca arriba. Hay que hacer la plancha y dejarse llevar. Eso hay que hacer para poder dormirse con este podcast. Y te aseguro que más allá de cualquier problema que tengas para poder dormir, vas a poder lograrlo. Y no lo digo yo, lo dicen mis oyentes. Lo dice esa persona que terminó por recomendarte este podcast. Y si no te lo ha recomendado nadie y lo has encontrado buscando por internet, podés escuchar al inicio de cada uno de los episodios la voz de los oyentes que hablan de cómo este podcast les funciona. Por ejemplo, Magela, a quien le mandamos un beso grande. Magela nos cuenta que ella no tenía, o por lo menos no tiene graves problemas para dormir. Eso también es para destacar. Este podcast no necesariamente está creado para aquellos que tienen un insomnio que no les deja pegar un ojo durante toda la noche. No necesariamente está creado para aquellos que tienen graves problemas para dormir. Este podcast puede ser una compañía para aquellos que necesitan distraerse, como el caso de Magela. Ella simplemente necesitaba no pensar. Y viajaba sola, y como si yo pudiera estar allí viajando con ella para brindarle una conversación que pudiera distraerla, ella me tenía allí con el podcast. Incluso hay personas que quieren dormirse y no les gusta dormir solas. Esas personas también utilizan el podcast para tener una compañía. Hay personas que dan vueltas en la cama poco tiempo y tarde o temprano terminan durmiéndose y quizás no tienen graves problemas de insomnio, sin embargo, también escuchan el podcast para poder inducir al sueño cuando ellos así lo desean y además intentar distraer a la mente, engañar a la mente para que no empiece a procesar ideas que ellos mismos
ahora no quieren procesar. Pero, más allá de que este podcast sirva para dormirse en cualquiera de los casos, y cada vez descubro situaciones nuevas en las que este podcast es utilizado por un oyente para poder dormirse o relajarse o sentirse acompañado o acompañada, como es el caso de Magela, en situaciones diferentes. Más allá de los múltiples usos que los oyentes puedan darle a este podcast, y que, reitero, me sorprendo porque voy conociendo cuáles son esos usos. Este podcast puede ahora mismo solucionar el problema que te aqueja ahora, sea cual fuera, sea cual fuere, en realidad no sea cual fuera, porque sea cual fuera es como una expresión bastante errónea, pero además me suena a, no sé, un proverbio en latín, ¿no? Imagínate. Me voy a tatuar esa frase, sea cual fuera. Y la gente me preguntará, ¿no? Oh, ¿qué es ese tatuaje? No, es una expresión en hebreo que significa, no sé, cualquier cosa. Total, la gente no sabe. Uno se puede tatuar cualquier cosa que se le ocurra y vendrá una persona con una inocencia, no total, sino con inocencia. No es necesario ser inocente un 100%. Yo creo que la inocencia, así como cualquier característica que uno pueda llegar a tener, nunca es de un 100%. O sea, uno nunca termina siendo completamente algo, ¿no? Mirá esa persona, qué mala que es. Bueno, no creo que sea mala un 100%. Igualmente tampoco hay forma de medir la maldad, ni qué sé yo, ni la soberbia, ni la inocencia. O sea, no tenemos por qué solamente medir cosas malas, ¿no? La inocencia tampoco se puede medir. El amor tampoco se puede medir. La bondad tampoco se puede medir. Pero bueno, qué inocente que es, qué bondadoso que es. Bueno, puede ser inocente, puede ser bondadoso, pero nunca creo que una persona sea un 100% bondadosa o un 100% inocente o un 100% la característica que se te ocurra. Las personas somos el yin y el yang, ¿no? Estamos como hechos de un poco y un poco. Y además de cómo estamos hechos, de cómo estamos fabricados, también está la influencia de lo que hemos vivido. O sea, nuestra personalidad se forma a partir de la genética que heredamos de nuestros padres, pero también nuestras características van variando de acuerdo a lo que vamos viviendo. Entonces uno puede llegar a ser un poco más inocente o menos inocente de acuerdo a las cosas que le hayan tocado vivir o de acuerdo a las cosas que haya elegido vivir, porque muchas veces uno elige vivir determinadas situaciones y otras veces le tocan. Y vos me dirás, bueno, pero y eso de que uno elige su propio destino, y yo qué sé. No tengo las verdades del universo ni tampoco sé exactamente cómo funciona. Sé que de alguna forma uno puede elegir su vida y puede elegir qué es lo que le pasa. Yo por lo menos eso es lo que vivo día a día. Pero también sé que algunas situaciones no las elegís. Por ejemplo,
las situaciones que vivís cuando sos niño, cuando estás a cargo de tus padres, hasta que sos mayor de edad y hasta que te haces un poco cargo de tu vida. Esas situaciones no las elegís. Y esas situaciones terminan por formarte, por formar tus características, por formarte como sos como persona. Entonces, por más que seas una persona inocente, no es que seas inocente a un 100%. Vas a ser inocente en mayor o en menor medida dependiendo de lo que hayas vivido, dependiendo de lo que hayas heredado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tenía un amigo que era inocente justamente por lo que había heredado, pero en este caso no estamos hablando de genética, sino que estamos hablando de su herencia real. Estamos hablando de lo que él había heredado de su familia. Pero bueno, esa es una historia que voy a contar no ahora, sino en un momento, cuando termine de hablar de qué estaba hablando. Estaba hablando de lo inocente que era uno por el tatuaje. No, lo inocente que era uno al intentar leer un tatuaje. Yo creo que no hay forma de más fácil de embaucar a una persona que con un tatuaje. Porque un tatuaje es totalmente personal y las personas que vienen de afuera a preguntar qué significa ese tatuaje no tienen ni idea. O sea, si venís a preguntar algo sobre historia, uno tiene forma de averiguar si realmente esos hechos ocurrieron como la persona a la cual le preguntamos nos lo cuenta. Por ejemplo, una profesora de historia, ¿no? Está la profesora ahí en el colegio y la profesora te cuenta la batalla de tal cosa en la que el soldado tal murió y el caballo también. Y vos empezás a averiguar y averiguás que el caballo no murió en esa batalla, que el caballo murió después porque se peleó con otro caballo por una yegua. Y eso se puede averiguar. Bueno, es bastante difícil dependiendo de la época, ¿no? Pero bueno, más o menos se puede averiguar. Porque son hechos que no tienen que ver ni con la persona que te lo está contando, ni con vos. Son hechos en los que participaron terceros, entonces uno puede averiguar qué ocurrió con esos terceros. Más allá de lo que te cuente la profesora de historia o de lo que vos puedas llegar a creer. Pero con un tatuaje, vos vas a la persona que tiene el tatuaje y le decís, ¿qué significa tu tatuaje? Y vas a tener que creer indefectiblemente en lo que la persona te diga. No hay manera de averiguar. No vas a ir a Google y vas a decir, bueno, a ver qué significa el tatuaje que tenía el tipo este. ¿Qué tipo? Te va a decir Google, ¿no? ¿Qué tipo? Este que vi en la playa. Y no vas a poder averiguar. La única cosa que se me ocurre cercana a poder averiguar lo que significa un tatuaje es que encuentres a una persona que tenga un tatuaje que sea, como quien dice, un tatuaje repetido. Que sea un modelo que los tatuadores ofrezcan y que sea un modelo que otras personas también se hayan tatuado, ¿no? Y que incluso sea algo que, no sé, tiene algún significado en la vida real, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, uno puede tatuarse, no sé, una inscripción que existe realmente en un templo de la India, ¿no? Hay una inscripción en un templo de la India, entonces
vos que comulgás con esas costumbres, fuiste a la India, te gustó esa inscripción, les tomaste una fotografía y luego la convertiste en tatuaje. Bueno, entonces yo vengo y te pregunto, ¿qué significa ese tatuaje? Y vos me decís, no, es una inscripción que hay en un templo de la India y significa tal cosa. Ahí sí yo puedo intentar averiguar algo. Puedo intentar rastrear esa inscripción en ese templo de la India, pero ya cuando vos me diste los datos, si no, me es imposible. Y además, bueno, puedo intentar también averiguar el significado y cotejarlo con lo que vos me has dicho, ¿no? Con la información que me has dado, yo cotejo que realmente tenga que ver, ¿no? Cuando uno se tatúa una fecha, qué sé yo, la fecha en la que un equipo de fútbol logró un campeonato. Entonces se tatúan esa fecha. ¿Y qué significa esta fecha? Es tal cosa. Bueno, entonces uno ahí averigua y son cosas como un poco más masivas, ¿no? Son tatuajes que otras personas pueden llegar a tener. Pero cuando uno viene y pregunta sobre un tatuaje personal, un tatuaje, qué sé yo, que has creado vos, y te preguntan, es fácil de embaucar la gente. Por ejemplo, yo tenía un tatuaje que tenía unos símbolos medios extraños, y a cada persona que me preguntaba qué significaba el tatuaje, yo le decía algo distinto. Llegó un momento en el cual no me acordaba la cantidad de mentiras que había dicho, la cantidad de significados diferentes que le había dicho a las personas que tenía ese tatuaje. Porque la gente es muy curiosa, la gente te ve un tatuaje y dice, ay, qué lindo tatuaje, ¿qué significa? ¿Qué te importa? Es mi tatuaje. ¿Qué te importa qué significa? Es rara la gente, porque la gente, el tatuaje es como que le llama la atención y necesita saber qué significa. O necesita saber si tiene un significado. Realmente yo tenía un tatuaje que no tenía ningún tipo de significado. Eran unos dibujos así, pero a todo el mundo le mentía y le decía cosas diferentes. Le decía, por ejemplo, que ese tatuaje, no sé, era en un idioma antiguo, significaba amor y paz. Incluso he pensado significados eh, mucho más elaborados, ¿no? Que tenían que ver con frases. La gente me miraba, ese tatuaje que tenía, reitero, unos garabatos, eran como unas rayas. No, esto, en el castellano antiguo, significaba, eh, tú eres dueño de tu propio ser. Oh, me decían las personas. Yo he seducido muchas señoritas inventando significados para el tatuaje. Es que con un tatuaje uno puede seducir a la persona a la que uno quiere seducir, ¿no? ¿Para qué vamos a andar seduciendo gente que no queremos seducir? Bueno, pero el tatuaje también tiene eso, o sea, uno no controla el tatuaje. El tatuaje va seduciendo ahí por la vida y seduce a quien se le ocurre. O mejor aún, el tatuaje está ahí y seduce a quien el tatuaje le gusta. El tatuaje es un arma muy peligrosa. Nosotros en realidad somos un arma muy peligrosa, ¿no? Porque podemos ir caminando por la calle y podemos estar seduciendo sin quererlo a una persona que no queremos seducir. De hecho pasa habitualmente, ¿no? Uno va caminando por la calle y quizás una persona te ve y se enamora perdidamente de ti. ¿Por qué se enamora perdidamente de ti? Bueno, qué sé yo, por cómo caminas, por tu aspecto exterior.
por tu forma de comunicarte, por, no sé, por lo que fuera, hay un montón de cosas. Y uno vive seduciendo, ¿no? Hay personas que recién son seducidas cuando te conocen. Hay personas que nunca son seducidas. Estoy hablando de vos, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay personas a las cuales podés seducir sin siquiera pronunciar una palabra. Hay personas que podés llegar a seducir. Siempre estoy hablando de seducir sin querer. No estoy hablando de elegir una persona y decir, quiero seducir a esta persona. No, estoy hablando de seducir sin querer. Uno va por la vida seduciendo. Uno no sabe a quién está seduciendo en cada momento de su vida. Vos vas caminando por la calle, reitero, y ves a una persona, o no, mejor dicho, no ves a esa persona te ve y quizás ya se siente seducida por vos, por tu forma de caminar, por tu actitud, por tu aspecto exterior, por un montón de razones que quizás uno no maneja, uno ni siquiera se entera que está seduciendo gente, es que no lo hace a propósito. El ser humano va caminando y quizás está seduciendo a alguien. Luego hay otro estadio en el cual uno conoce a una persona y a medida que la otra persona te conoce, se va sintiendo seducida. Porque le gusta tu personalidad, porque le pareces una persona agradable, sociable, porque tenés buenos modales, por un montón de cosas. Quizás personas que antes no se habían interesado en vos por tu aspecto exterior o por tu forma de caminar y lo que hablábamos al principio, luego se sienten seducidas por tu actitud. Cuando te conocen un poco más, allí se sienten seducidas. Incluso hay personas que pueden no haberte prestado atención nunca y que en un momento empiezan a fijarse en determinados aspectos de tu personalidad, ya sea exteriores o interiores, y empiezan a sentirse seducidas o atraídas. Bueno, tendremos que marcar una diferencia, ¿no? Sentirse seducido por alguien no es lo mismo que sentirse atraído por alguien. Estoy hablando de la atracción en lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Estoy hablando de una atracción en el sentido de esa persona me gusta. La seducción no necesariamente tiene que ver con la atracción. La seducción no necesariamente tiene que ver con me quiero acostar con esa persona. Yo puedo sentirme seducido por alguien y sin embargo no querer acostarme con esa persona. Por ejemplo, me puedo sentir seducido por un hombre. La seducción tendríamos que también preguntarnos, volviendo a lo que hablábamos recién, si es adrede o si es sin querer. Porque uno seduce sin darse cuenta todo el tiempo. Pero cuando uno se predispone a seducir, puede hacerlo o no puede hacerlo. Cuando uno decide, quiero seducir a esa señorita, uno puede hacerlo o, más allá de la decisión que uno tome, esa señorita ya ha tenido en cuenta lo que nosotros podemos ofrecerle y si ha sentido seducida o no. ¿A qué me refiero con esto? Si conoces a alguien y ese alguien te gusta, entonces siempre has querido seducirla, pero nunca
has tomado la iniciativa y de un momento a otro decís, bueno, hoy voy a empezar a seducirla. ¿Es posible esto? ¿O ya desde que la conoces la has estado seduciendo sin querer? ¿O no? ¿O la otra persona ni siquiera se ha fijado en vos porque no la seduce en ningún aspecto de tu personalidad? Si conoces a una persona hace un tiempo y esa persona nunca se ha fijado en vos porque no la seduce en ningún aspecto de tu personalidad, yo no sé si podés de un momento a otro decir, ahora la voy a seducir. Y ya está. Ya la seduciste. Ya la sedujiste. Ya la seduguiste. Ya la sedurriste. ¿O no? Lo que uno puede hacer, me parece, es, en principio, pensarse como una persona atractiva, ¿no? Y actuar en consecuencia. Pero no al momento de querer seducir a alguien. Uno tiene que intentar ser una persona seductora todo el tiempo. Primero porque uno nunca sabe cuándo se va a cruzar con alguien a quien le gustaría seducir. Entonces, si uno anda ahí por la calle de seductor todo el tiempo, es mejor. Porque después nos vamos a encontrar con alguien a quien hubiéramos querido seducir y ya va a ser tarde, porque si esa persona nos conoce hace un montón de tiempo y ya ha visto aspectos de nuestra personalidad que nosotros no queríamos mostrarle, es en vano que digamos, bueno, desde mañana voy a intentar seducirla. Ya está, ya no la sedujiste, ya con lo que conoce de tu personalidad, no se sintió seducida. Por más que ahora hagas lo que hagas, no va a cambiar la imagen que tiene de vos, el concepto que tiene de vos. Ya está, sos una persona que no la seduce. Es más, si empezás a cambiar a partir de hoy y empezás a comportarte de una forma diferente, lo más probable es que esa persona piense que estás actuando y se sienta menos seducida, todavía menos seducida. Por eso que no hay que decidir uno, bueno, voy a seducir a esta persona. No. Uno tiene que andar seduciendo todo el tiempo. Y vos me dirás, bueno, pero mi esposa no me deja andar seduciendo todo el tiempo. Bueno, pero no me refería a eso. O sea, reitero, la seducción no necesariamente tiene que ver con querer acostarse con una persona X. Y además, si uno anda seduciendo por la calle todo el tiempo con una actitud seductora, a uno no lo pueden juzgar por esa actitud. Porque no es que yo quiera ser infiel y haya elegido seducir a la vecina de la vuelta. No. Yo ando seduciendo por la vida todo el tiempo, incluso sin intención. O sea, no es que diga, bueno, me voy a vestir para salir a seducir. Bueno, sí, un poco sí. Pero no con ningún objetivo de infidelidad. No con la intención de acostarme con nadie diferente a mi pareja actual. Soy una persona seductora, me considero una persona seductora e intento comportarme de manera seductora durante todo el tiempo. Y reitero, la seducción no tiene que ver necesariamente con la atracción física ni con querer acostarse con nadie. Uno puede seducir a un empleador, por ejemplo, para que a uno le den un empleo, ¿no? Obviamente. Uno puede seducir a una persona para que esa persona, bueno, pueda a uno brindarle determinados beneficios, ¿no? Y no estoy hablando de nada extraño.
qué sé yo, por ejemplo, contactos, ¿no? Nada ilegal. Hay personas que son seductores por naturaleza, personas que tienen, no sé, por ejemplo, muchos amigos. Roberto Carlos. Roberto Carlos es una persona seductora. Podemos emparentar de alguna forma la cantidad de amigos con el poder de seducción que tiene una persona. De alguna forma, no necesariamente la seducción es directamente proporcional con la cantidad de amigos de una persona. Pero podemos sí hacer algún tipo de analogía y pensar a una persona seductora como una persona atractiva, pero no desde el sentido de, mira qué atractiva que es, me quiero acostar con ella. No. Atractiva desde el sentido literal de la palabra. Persona que atrae, como si tuviera un imán. Si vos sos una persona atractiva, ocurre que el adjetivo atractiva o atractivo se utiliza más que nada con lo que tiene que ver con la seducción para la cópula, ¿no? Una cosa que tiene que ver con las parejas o con el sexo o, no sé, la seducción viene de la atracción, pero en realidad, reitero, para mí la atracción podríamos pensarla como una persona atractiva, una persona que tiene como un imán. Y es una persona, no sé, por ejemplo, una persona interesante, una persona, volvemos a lo mismo, seductora. Una persona seductora es una persona atractiva. Y no necesariamente será una persona bella, o por lo menos que cumpla con los estándares de belleza habituales. Una persona atractiva, en el sentido literal de la palabra, puede ser una persona con una personalidad, no me gusta cómo suena, pero una persona con una personalidad eh, interesante, por decirlo de alguna forma. Una persona con una personalidad interesante será una persona atractiva y quizás una persona seductora, quizás una persona que nos termine seduciendo. Pero reitero, nadie se va a querer acostar con nosotros, ni nosotros acostarnos con la persona que nos ha seducido. Pensemos, si no hay personas que nos hayan seducido, pensemos si no estamos seducidos por alguna persona, si hay personas que no nos parecen mágicas, si hay personas que no nos interesan, que su vida nos parece interesante, que la persona nos parece interesante, más allá, reitero, de querer tener algo sexual con esa persona o de querer estar en pareja con esa persona. Luego, sí, bueno, estamos creados para estar en pareja, ¿no? Estamos hechos para compartir nuestra vida. Puede ser que alguna de esas personas por las que hayamos sido seducidos después terminen por gustarnos, ¿no? Y nos sintamos atraídos de una forma sexual, pero no necesariamente, reitero, una persona atractiva, por lo menos en el sentido en el cual yo quiero graficarla, una persona atractiva no necesariamente tiene que ver con ser una persona, no sé, con un buen cuerpo o que cumpla con los estándares de belleza habituales. Yo hablo de una persona atractiva como una persona que atrae. Una persona que atrae puede tener un montón de gente, no sé, que un montón de gente a la cual uno le gusta, pero también puede tener un montón de amigos y también puede tener un montón de gente en sus círculos.
un montón de gente interesada en conocerte, interesada en estar a tu alrededor. A eso me refiero como una persona atractiva, una persona que tiene como un imán, una persona que atrae. Allí sí podemos establecer una especie de relación directa entre la persona atractiva y la persona seductora. La mayoría de las personas atractivas quizás sean seductoras. Y reitero, la seducción debe ser innata. La seducción debe ser algo que practiquemos todo el tiempo, todos los días. No debe ser algo que tenga principio y final. Quizás no nos interese seducir, pero la seducción tendrá varios beneficios. Volvemos otra vez. No necesariamente uno tiene que seducir a una persona con la que se quiere acostar. Si uno tiene una personalidad seductora, uno puede obtener varios beneficios de esa actitud. Es por eso que uno quizás debería estar seduciendo todo el tiempo. Debería intentar seducir cada vez que sale a la calle, debería tener esa actitud. Además, sin quererlo, seguramente se llevará a gratas sorpresas, porque al momento de quizás elegir una persona a quien seducir, ya no necesitará seducirla, porque ya lo habrá hecho. Así es como deberíamos manejarnos, creo yo. Creo que sería la mejor forma. No es tampoco que uno va a ponerse unas gafas oscuras y va a salir a la calle y las mujeres se le van a tirar encima. Porque que uno tenga una actitud seductora no significa que al fin y al cabo pueda seducir. Pero bueno, tiene que estar en esa actitud todo el tiempo. Luego, cuando elija una señorita con la cual quiera acostarse, por ejemplo, ¿no? En el caso de una persona heterosexual, hombre, a quien le gusten las mujeres, es un ejemplo que puede aplicarse para cualquier tipo de interés sexual. Si yo soy hombre heterosexual y luego elijo una mujer de mi círculo para tener intimidad y digo, bueno, voy a intentar seducirla, seguramente ya la mayor parte del trabajo estará hecho. Ya no tendré que seducirla. Simplemente tendré que anoticiarla de que yo quiero acostarme con ella o de que quiero entablar una relación con ella. Porque yo puedo seducir a quien sea o a quien quiera con esta actitud de la que hablábamos recién y personas sentirse seducidas, pero bueno, eso no significa que, reitero, voy a salir a la calle y todas las mujeres se me van a tirar encima. Alguien puede sentirse seducido y sin embargo, bueno, no decir absolutamente nada. Quizás haya señales y haya cosas que nos puedan llegar a indicar que esa persona se siente seducida por nosotros, pero bueno, eso ya es otro terreno en el cual no nos vamos a meter. No es este un podcast que tenga que ver con consejos para seducir personas o consejos para ligar, consejos para conseguir pareja. No tiene que ver con eso. Pero, reitero, si una persona se siente seducida, luego será mucho más fácil al momento de querer entablar una relación del tipo que fuera. Y lo mismo nos pasará a nosotros, seguramente conoceremos personas y nos sentiremos seducidas por esas personas.
seducidos, en el caso de los hombres. Imagínate que luego se da la situación de poder entablar una relación o lo que fuera con esa persona que nos estuvo seduciendo. No adrede, reitero. Vamos a plantearlo de forma diferente. Existe la posibilidad de entablar una relación o algo con una persona con la cual nos sentimos seducidos. Una persona que nos ha seducido. Seguramente esa persona no tendrá que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Nosotros ya estamos seducidos por esa persona, ya nos sedujo. Al momento que nos diga, ¿querés tener una relación conmigo? Pero sí, ya está. Ni siquiera va a tener que preguntarnos. ¿Se entiende a lo que me refiero? Para mí, la seducción debe ser constante, no hay forma de decidir seducir a alguien. Uno tiene que estar seduciendo todo el tiempo. Puede obtener beneficios de las más diversas índoles. Uno no seduce solamente cuando quiere conseguir pareja o cuando quiere acostarse con alguien. Reitero, uno seduce todo el tiempo y debe seducir cuando quiere obtener un empleo, cuando quiere obtener algún tipo de beneficio, cuando quiere obtener amigos. Y sin que haya dobles intenciones o malas intenciones detrás de todo esto. No estamos hablando de seducir a alguien para utilizarlo, para sacar provecho de esa persona, para hacer algo poco ético. Estamos hablando de relaciones comunes y corrientes, totalmente sanas. Uno puede elegir si seducir a alguien que no está en su círculo, por ejemplo. Entonces, bueno, toma la decisión de seducir a esa persona. Entonces, obviamente, empieza a frecuentar los lugares que esa persona frecuenta. Empieza a intentar compartir más tiempo. ¿Para qué? Para que esa persona pueda vernos y podamos seducirla. Y pueda sentirse seducida por nosotros. Pero lo ideal es que en ese momento uno empiece a ser como uno es. No que a partir de ese momento uno empiece a hacer un personaje para intentar seducir a la otra persona. Fíjate que quizás también esto tenga que ver con las parejas que comienzan y luego se rompen, ¿no? Porque uno muchas veces crea un personaje para seducir a una persona. Y esa persona se enamora o esa persona se siente atraída por un personaje, por alguien que no es real, por alguien que nosotros inventamos para seducir a esa persona. Nosotros empezamos a fingir, a simular que somos una persona interesante, por ejemplo. Empezamos a fingir que somos una persona, no sé, a quien le gustan los gatitos. ¿Para qué? Para seducir a una persona en particular. Y esa persona en particular, bueno, logramos, imagínate que logramos nuestro objetivo y podemos seducir a esa persona. Perfecto. No dejamos de ser actores, porque estamos simulando que nos gustan los gatos. Después esa persona se enterará que no nos gustan los gatos, quizás ya habiendo pasado mucho tiempo, se enterará que en realidad no nos gustan los gatos, y bueno, y la pareja se terminará.
Obviamente que esto no funciona así de esa forma tan fácil, ¿no? No es que alguien vaya a separarse de nosotros porque no nos gusten los gatos. Estoy tratando de simplificar un tema mucho más complicado. Digo, si alguien quiere seducir a otra persona y empieza a fingir que es alguien que en realidad no es, luego esa mentira se caerá, en algún momento se caerá. Y quizás la otra persona o nosotros mismos nos demos cuenta que nos hemos enamorado de alguien que en realidad no era lo que parecía ser. Y ahí es a donde las parejas se terminan. Pero eso tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, tiene que ver un poco con no decidir voy a seducir a tal persona, sino que la idea es estar en actitud seductora todo el tiempo. La idea es intentar estar seduciendo todo el tiempo. Porque si no, nos vamos a encontrar en la situación en la que tengamos ganas de seducir a una determinada persona y para seducir a esa persona empecemos a fingir que somos alguien que en realidad no somos. ¿Por qué? Porque quizás si somos como realmente somos, terminemos por no poder seducir a esa persona. Terminemos por no lograr que esa persona se interese en nosotros. Pero más allá de decidir si fingir o no, la mayoría de las veces cuando uno tiene que decidir empezar a seducir, va a terminar actuando. Porque si uno es como es 7 días a la semana, las personas lo conocerán tal cual es, pero si uno es como es 6 días a la semana y en el momento, el día en el cual uno ve a la persona que quiere seducir, y allí cambia, y, no sé, se perfuma y utiliza gafas negras y no lo hace durante los otros 6 días de la semana, uno está vendiendo algo que no es. ¿Para qué? Para seducir a una persona, pero esa persona se va a sentir seducida por el que usa perfume y gafas negras. Y cuando termine por ser seducida, con el tiempo esa persona averiguará que a nosotros no nos gusta utilizar gafas negras ni perfumes. Y allí es donde, bueno, llegará una desilusión y posterior desenamoramiento. Entonces reitero, no tomemos la decisión de seducir a alguien. Estemos en constante seducción. La seducción tiene que ser algo innato. Será una especie de acto reflejo. No debe ser algo que decidamos. Para mí no tiene que ser algo que decidamos. Así como la persona que es seducida no decide ser seducida, así como seguramente te han seducido y no has decidido dejar que te seduzcan, simplemente pasó, te sedujeron. Bueno, de la misma forma tendría que ser cuando uno seduce. De la misma forma tendría que ser la seducción activa, ¿no? Porque está la persona pasiva, que es la persona que es seducida, y la persona activa, que es la que seduce.
¿no? Y son roles que se intercambian todo el tiempo, ¿no? No es que haya personas que seducen y haya personas que son seducidas. Bueno, depende de la situación, el seducido puede pasar a seducir y viceversa. Pero tiene que ser algo como que hagamos todo el tiempo. Primero por los beneficios que nos traerá y segundo porque, reitero, si cambiamos, si pensamos en seducir a alguien, seguramente vayamos a montar un personaje y ahí nos vamos a estar mostrando como en realidad no somos, solamente con el objetivo de seducir a esa persona. Entonces, es una especie de engaño también. Estamos engañando a una persona, le estamos mostrando algo que no somos, solamente para seducirla, y cuando esa persona se sienta seducida, con el tiempo averiguará que en realidad no somos así como nos mostramos. Y lo que logramos, seguramente terminemos perdiéndolo. Entonces, esta situación no es beneficiosa para nadie. No es beneficiosa para el seducido, que después se da cuenta que le estaban vendiendo un personaje. No es una situación ideal para el seductor, porque primero tuvo que esforzarse por montar un personaje y después, al fin y al cabo, termina perdiendo lo que consiguió. No es una situación ideal para las personas que están alrededor, porque al fin y al cabo también con esas idas y venidas van a terminar involucradas y creo que ninguno de nosotros tenemos el objetivo de hacerle mal a nadie. Entonces debemos cambiar nuestra actitud. Si nos comportamos como yo pienso que deberíamos comportarnos y seducimos todo el tiempo, no solamente vamos a obtener beneficios, todos estos beneficios que estuvimos enumerando, sino que además vamos a evitar conflictos. Y vamos a tener quizás una vida más tranquila y más sana. Ahora, este episodio se ha convertido al fin y al cabo en un episodio de instrucciones para seducir, pero en realidad en ningún momento hablé de ningún consejo, de ninguna instrucción para seducir. Hablamos de la seducción en general. Porque quizás ahora mismo te preguntarás, bueno, ¿y entonces cómo seduzco? ¿Cómo debo tener esa actitud de seducción 24/7? Bueno, no lo sé. Quizás tenga que ser uno tal cual es. Ocurre que muchas veces tu personalidad no es muy seductora que digamos. Por eso que si uno se muestra tal cual es, dice, bueno, pero yo mostrándome tal cual es, no puedo seducir ni a una tortuga. Bueno, no lo sé, porque hay un refrán que dice que siempre hay un roto para un descosido. Entonces quizás creas que tu personalidad no es seductora, pero en realidad sí. Ocurre que no has encontrado las personas adecuadas o no te estás rodeando de las personas interesadas en vos. Y cuando digo interesadas en vos, reitero lo que estuve repitiendo durante todo el episodio. No hablo exclusivamente de un interés sexual o de un interés de pareja. Hay personas que son interesantes y yo no tengo ningún interés en acostarme con ellas.
sean hombres o sean mujeres. Entonces, no creas que tu personalidad no es seductora, quizás es seductora para determinado tipo de personas. Quizás no te estás mostrando o no te estás rodeando de las personas adecuadas. Suena un poco feo, porque suena como que uno tiene que buscar las personas a las cuales pueda seducir, entonces suena como que uno se va a rodear de determinadas personas por interés. A ver, voy a buscar las personas a las cuales pueda seducir y voy a rodearme de estas personas. ¿Por qué? Porque ¿querés estar con esas personas? No, porque son las personas a las cuales puedo seducir. Bueno, no es tan así tampoco, porque al fin y al cabo, si uno se rodea de las personas a las cuales uno puede seducir, o se rodea de las personas a las cuales uno les resulta seductor, la mayoría de las veces tendrá que ver porque son personas que tienen intereses similares a los nuestros, o personas a las cuales les gusta estar con personas similares a nosotros. Entonces me parece que lejos de haber un interés y de intentar rodearse con determinadas personas, elegir rodearse con determinadas personas, es un acto sincero y un acto que, que tiene por objetivo lograr que todos podamos vivir un poco más felices. Porque quizás si nos conformamos con tener al lado a las personas que la vida nos pone, quizás esas personas no sean interesantes para nosotros, quizás no nos seduzcan, quizás nosotros tampoco seduzcamos a esas personas, quizás haya personas dando vueltas por el mundo, por la ciudad, a las que quizás les interese un poco más una persona como nosotros, y sin embargo nosotros nos conformamos con tener al lado a estos, a los que no les interesamos, y lo que es peor, nosotros no nos sentimos seducidos por ellos. Entonces no tiene nada de malo el hecho de salir a buscar a alguien o salir a buscar personas a las cuales seducir, o salir a buscar personas que se sientan seducidas por nosotros. Muchas veces encontraremos personas, incluso encontraremos personas que también terminarán por seducirnos a nosotros. Entonces, nos encontraremos con casos en los que la seducción es mutua. Y allí es donde se generarán vínculos. Y esos vínculos sinceros, si empezamos con la seducción 24/7, si empezamos con la seducción innata y con tener esa actitud de seducir todo el tiempo, seguramente logremos vínculos más sinceros. Porque en muchos casos, reitero, la seducción será mutua. Las personas que se sientan atraídas por nuestra personalidad lo harán de forma sincera, porque nosotros no vamos a estar careteándola, no vamos a estar armando un personaje y fingiendo que somos alguien que no somos. Entonces, yo creo que la seducción debe ser 24/7, debe ser una actitud,
pero como actitud debe ser algo que nos brote por los poros, debe ser algo que hagamos todo el tiempo. Quizás pensemos, reitero, yo con mi personalidad no puedo seducir ni siquiera a una tortuga. Yo creo que sí. Pero, lamentablemente, hay estereotipos que tienen que ver con personalidades que gustan un poco más que otras. Podemos intentar manipular nuestra actitud para salir a seducir e intentar ser lo más seductores posibles todo el tiempo sin perder nuestra esencia, ¿no? Sin fingir que somos alguien que no somos. Pero intentemos demostrar todo el tiempo que estamos ahí. Intentemos hacernos notar. Intentemos que nos vean. Y alguna persona me dirá, bueno, no, pero las personas que se hacen notar, esas personas que quieren atención todo el tiempo, bueno, yo no me refiero a esas personas. Pero cuando hablo de una actitud para seducir, también tiene que ver con hacerse notar, también tiene que ver con que te vean y no pases desapercibido. Prefiero que uno intente llevar, como quien dice, al límite sus cualidades, intente mostrarlas, y no que termine por fingir que es alguien que en realidad no es. Prefiero que uno intente destacar, reitero, quizás llevando al límite sus cualidades, y no que actúe, y no que simule ser otra persona. Yo creo que por ahí viene la mano. Yo creo que es la mejor manera de hacer las cosas. Yo creo que si convertimos la seducción en una actitud nuestra de todos los días, de todo el día, e intentamos seducir todos los días, obtendremos más beneficios y en consecuencia se activarán mecanismos que llevarán a que todos seamos un poco más felices. Pero bueno, tener una actitud seductora no es ponerte gafas oscuras y peinarte con gel si es que habitualmente no lo haces o si es que no te gusta. Reitero, no pasa por simular ser alguien que no sos. Pasa por tener una actitud que, de alguna forma, revele determinados aspectos de nuestra personalidad e intente mostrarlos como algo interesante. No es este el episodio para dar consejos sobre seducción. No estoy intentando explicar cómo seducir. Cada uno sabrá cómo hacerlo. Ni siquiera sé por qué terminé hablando de la seducción. Lo que sí sé es que ya se hizo muy tarde y ya es hora de que te duermas. Me parece que ya me escuchaste demasiado. Dulces sueños.